Mesa de análisis, la revolución de la conciencia, cambio individual para impulsar el cambio social. Y la pregunta que le planteamos esta mañana es, ¿cuál es el principal cambio individual para lograr un cambio social? Según usted, de acuerdo con su manera de pensar, su punto de vista, ¿qué es lo que debemos cambiar nosotros primero para poder impulsar un cambio en nuestra sociedad? Y las opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de Noticieros GREM: educación cívica y política, actitud positiva y propositiva, participación social. ¿O tiene usted alguna otra opción, tiene alguna otra posibilidad de cambio individual para impulsar el cambio social? Compártalo, 711-0260, nuestra línea telefónica, nuestro correo electrónico, contextos@gremradio.com.mx. Estamos en redes sociales como Noticieros GREM. Si quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa, estamos en Twitter como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Y están con nosotros aquí en el estudio Luis Rey Delgado, experto en desarrollo humano. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos los radioescuchas. Y aparte de experto en desarrollo humano, bueno, pues miembro de una gran cantidad de organismos de la sociedad civil que, siempre lo he dicho, un ejemplo de veras de participación cívica, el de Luis Rey Delgado. Y en unos momentos estará con nosotros también Pedro Facio Lícera, académico y conferenciante. Con ellos vamos a hablar de este importante tema que tanta falta hace para poder impulsar precisamente ese cambio social que se requiere, ese salir del desarrollo, el subdesarrollo en el que nos encontramos, pero un subdesarrollo que, si usted quiere, económico y social, pero que en mucho tiene que ver el subdesarrollo mental, el subdesarrollo espiritual de los ciudadanos. Y si te parece bien, Luis, empecemos con la pregunta: ¿cuáles son los cambios individuales que se requieren para impulsar este cambio social? Y Juan, yo pienso que en mi manera de ver es primeramente ser consciente, es poner luz donde habitualmente no vemos, iluminar la parte de nuestra vida que no vemos y que vivimos como en automático. Si logramos poner luz en aquellos aspectos de nuestra vida que no vemos habitualmente, bueno, empezamos a ser conscientes, ¿no? O más conscientes. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo vivo en mi casa, estoy todo el tiempo siguiendo un ritmo de vida casi automático, y de repente me percato que ese día está muy sucia mi calle, cosa que no veía antes. Pasaba todos los días por ahí, etc. Entonces ya soy consciente que la calle está sucia. Y ahí empieza el ser consciente. Primeramente ver lo que no veo habitualmente. Pero una vez que lo veo, ya no puedo hacerme que no lo vi. Ya lo vi. Y algo puedo hacer con eso. O no. O volver a cerrar los ojos, volver a apagar la luz y seguir no viendo eso, ¿no? Entonces yo sí creo que primeramente este proceso de conciencia es ver aquello que habitualmente no vemos y que estamos viviendo como en automático. Eso es lo primero, darse cuenta. Es como, y si lo transportamos esto a experiencias individuales, pues aquel que es alcohólico y no sabe que es alcohólico, o no se tiene, o no toma conciencia de que lo es y se ve a sí mismo como tal, pues no se está viendo así, entonces no va a haber un cambio. Para empezar, lo primero es iluminar aquello que está oscuro en nuestra vida, ¿no? Es decir, despertar. Es como despertar. Eso es lo que dicen ahora, de hacer conciencia es igual a despertar. Claro. Y ver con claridad qué es lo que tienes delante de ti. En lo personal, porque luego vemos muy fácil lo de los demás. Sí. Y no vemos para nada fácil lo de nosotros. Porque siempre estamos como para afuera y además en el mood del juicio. O sea, yo te enjuicio porque yo alcanzo a ver que tienes estos defectos y estos y estos y estos. Claro. Pero ¿y tú? ¿Por qué no te ves? Miren, ahora hay un libro que se llama La empresa consciente, por ejemplo, de Freddy Kaufman. Este señor del MIT de repente escribe un libro y dice: las empresas hoy no solamente están consiguiendo resultados, sino están verificando cómo logran esos resultados, qué conscientes son
para lograr esos resultados. ¿Qué tanto están afectando al medio ambiente? ¿Cómo están tratando a sus colaboradores? Y esa es una empresa consciente, de tal manera que puede ver aquello que antes no se veía. No sé Claro. si me explico, ¿no? Pedro Facio Lícera, académico y conferenciante. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Bueno, Desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal cambio individual para impulsar un cambio social? En nuestra página electrónica y en el Twitter hablamos de opciones: educación cívica y política, actitud positiva y propositiva, participación social, pero seguramente hay algunos otros aspectos. Ahorita Luis compartía el de, primero, el darnos cuenta, una especie de despertar, darnos cuenta de lo que sucede en nuestro entorno y empezar a cambiarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? bueno, mira, lo que pasa es que ahorita somos dos tipos de personas, los que estamos llorando y los que estamos aprendiendo a vender los pañuelos desechables. No podemos hablar de una persona que despierte su conciencia y que se dé cuenta de todo lo que está ocurriendo en su realidad. O sea, el traer un sistema de radar sensitivo para poder captar todas las señales que le está mandando el entorno y en base a eso ver cómo puede ser propositivo si la persona no trabaja primero en ella misma. O sea, ya se han hecho dinámicas donde a una persona le dan una muy buena noticia de que haz de cuenta que se ganó un premio, pero eso es momentáneo. Y después lo han puesto a interactuar con la gente para ver cómo se comporta. Entonces en ese momento la persona está contentísima. Si a una persona se le cae algo, le ayuda a recogerlo. ¿Pero por qué? Pues porque su estado de ánimo está muy, muy bueno. Y ahorita vivimos en un contexto donde los estados de ánimo pues, de mucha gente están decaídos. Hay mucha gente pues, que está cansada, ojerosa y sin ilusiones. Entonces, no puedes hablar para que realmente tú te des, para que tú también te ofrezcas, para que tú también propongas. Inclusive, hoy en día, una persona propositiva es una persona que pues, estimula su creatividad. Y para que una persona, el primer ingrediente que sea creativa y que sea propositiva es que esté enamorada de la vida. O sea que imagínate, entonces, ahora en las organizaciones para poder captar a gente, imagínate una de las preguntas filosóficas: oiga, ¿usted está enamorada de la vida? A lo mejor te va a contestar, pues que no ve que estoy casado. O puede contestar porque estoy soltero o porque todavía no tengo trabajo, porque sí tengo trabajo. Entonces, el estar enamorado de la vida es un reto que todo mundo tenemos que trabajar en él para después dar. Entonces, no puedes tú ver a una sociedad que normalmente está deprimida, angustiada y quebrantada y que puedan realmente ofrecer. Pero ¿Se no puede? puedes estar enamorado de la vida, o hasta qué punto puedes estar enamorado de la vida con condiciones adversas, ¿sí? Es decir, una persona con enfermedades, una persona que no tuvo éxito en su matrimonio, una persona que fracasó laboralmente hablando, es decir, que como coloquialmente se dice, trae el santo de espaldas o el santo de cabeza y pues todo le sale mal. Es que justo a eso, más o menos por ahí va mi siguiente pregunta, Pedro. Porque luego encuentras a gente que vive la vida como va, o sea, sin grandes preocupaciones, sin grandes retos, o sea, bien campechano, ¿no? Diríamos. Y lo que te dice es que está enamorado de la vida, pero y que así vive su vida y así la quiere vivir, y sin embargo está metido en 450,000 problemas, ¿sí? Entonces, digo, porque puede ser una posición muy cómoda. Ay, sí, yo estoy enamorada de la vida y la vida como venga, sin ponerte objetivos, sin metas, sin disciplina, sin todo este aliciente como de hacer la mejor versión de ti mismo, como dicen ahora, ¿no? Entonces, ¿se vale? O sea, ¿no importa? No, lo que pasa es que cada quien define su concepto de Entonces, pues, felicidad. relativo. Entonces sí, porque por ejemplo, una persona que defina su concepto de felicidad, que la va a tener cuando haya ausencia de problemas, pues ¿cuándo va a ser feliz? O sea, la idea es que
tú aún a pesar de los obstáculos, aún a pesar del contexto, es muchas realidades que nos están ocurriendo en la vida, no dependen de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es la reacción que tengamos ante ello. Entonces, ustedes ven ejemplos de vida de personas que salen se levantan desde abajo y han luchado contra la adversidad y aún a pesar de la adversidad han salido adelante. Nada más que hoy en día tenemos miles de pretextos para no estar enamorados de la vida, máxime cuando tenemos muchas condiciones adversas. Claro. Hay gente que nada más hasta los días nublados, con eso, se deprime. Entonces, imagínate ya personas que nada más con eso. Ajá. Luis Rey, ¿tú querías decir algo? Perdón, tenemos que ir a la sí, pausa. vamos a la Ahorita pausa. regresando, Luis ¿Cómo no? da su aportación 918. Nuestros invitados, Luis Rey Delgado, experto en desarrollo humano, Pedro Facio Lícer, académico y conferenciante. Y tenemos ya participación del auditorio. Ricardo Hidalgo dice, ese cambio debe surgir desde el ámbito familiar, donde se desarrolla la socialización de las actitudes cívicas y políticas en los niños, que serán ciudadanos, y el actual modelo de familia no ayuda, aunado a otros factores. También a través de llamada viene otra respuesta. El cambio viene desde casa. En casa los niños deben aprender a ser respetuosos y educados. Otra llamada de la señora Salazar dice, el señor Luis Rey está comentando lo de las calles sucias. Quiero comentar que yo tengo años reportando al 073 terrenos baldíos y perros callejeros en la colonia Vencedora y en la avenida M y Galeana, y la autoridad no viene. También Mayela, nada más da su nombre, Mayela no da apellidos, pero dice, yo tengo un cuñado que es el valemadrismo en su máxima expresión, no le interesa absolutamente nada, pero es la persona más feliz del mundo. No tiene objetivos ni metas, vive al día, sin embargo, no tiene ninguna preocupación, ocupación un poquito, lo que le dé únicamente para vivir, pero aún así es la persona más feliz que yo conozco, dice Mayela. Y más en WhatsApp. Buenos días para todos y gracias a Dios terminamos la semana juntos. Respondiendo a la pregunta de hoy, para hacer un verdadero cambio en nuestro entorno es tener una educación cívica y social y que ello nos conduzca a ser participativos, empleando estos 3 pasos fundamentales que son ver, pensar y actuar. Saludos, gracias Jesús. Buenos días. Creo que lo expresado por Luis Rey es muy acertado. Primero, darnos cuenta de que todas las desgracias que estamos viviendo son consecuencia de que hemos expulsado a Dios de nuestra vida. Volver a Él es vivir los valores que harían de esta sociedad un mundo más justo y humano. Otro WhatsApp. Somos una porquería de ciudadanía. No tenemos respeto por nuestro entorno. Estamos hundidos porque no hacemos nada para que cambien las cosas. Creemos en cualquier hijo de vecina que viene y nos dice que solo porque él lo dice se va a acabar la corrupción. Esto es algo de lo que nos comentan. Luis, pero tú querías hablar. Sí, yo quería comentar que la conciencia es como una especie de cualidad o capacidad superior. Déjame ponerlo así. Y entonces yo puedo ver ciertos estancos. Voy a poner acá la realidad real. Uh-huh. La realidad percibida, que ya no es tan igual que la realidad real, ¿no? Yo percibo de la realidad algo y no todo. Pero luego viene la realidad pensada, algo pienso de lo que percibí de esa realidad. Y luego viene la realidad sentida, algo siento de lo que pensé, que percibí de esa realidad. Pero eso lo puedo ver porque tengo una capacidad consciente, puedo ver este proceso. Si yo soy una persona reactiva solamente, de la realidad sentida actúo, o de la realidad pensada actúo, o incluso de la realidad percibida. Ahí podemos hablar de una especie de rueda de la conciencia. Yo veo un balón y lo pateo, pero pasaron muchas cosas. Yo vi el balón, percibí el balón, interpreté, creí, supuse es para jugar, me dio gusto, me dieron ganas de patearlo y lo pateé, y todo eso pasó rapidísimo. Pero a veces vivimos tan en automático que no nos damos cuenta cuál es el proceso que seguimos. Si yo actúo como actúo por aquello que interpreté, ¿no? Si me enojo contigo no es porque tú me hiciste enojar, sino me enojo contigo porque lo que percibo lo interpreté y eso me generó, esa interpretación y ese supuesto, esa creencia, me generó este sentimiento. Y entonces me sentí contigo, ¿no? Pero no necesariamente tú me hiciste enojar. La fuente de mi enojo fue la interpretación de lo que interpreté, de lo que pensé. No sé si me explico. Sí, sí. Okay. Si no soy consciente de eso, voy a vivir en automático. Yo sí creo que algo que dijo Pedro es interesante. Yo sí creo que las personas felices son capaces de entregarse. Pero si no te entregas, no vas a ser feliz, ¿no? El pájaro no canta porque es feliz.
Es feliz porque canta. O sea, ¿cuál es el proceso? A veces en la familia, precisamente en la casa, se dan estos fenómenos. Aquí no te dicen si vas a comer o no. Te dicen, ¿quieres comer aquí o allá? Pero comer, vas a comer, ¿no? Entonces, vienen procesos donde aprendemos a hacer cosas, no necesariamente porque somos conscientes que debemos hacerlas, pero vamos aprendiendo ahí, que debemos de compartir, que debemos de no acabarnos el pastel porque somos muchos, tenemos que darle a todos. Empezamos a ser conscientes de este proceso social en el cual tenemos que compartir. Y si eso lo vivimos en la familia, decimos, estamos aprendiendo a ser conscientes socialmente. Pero entonces ahí hay un factor indispensable, que es la generosidad. ¿Sí? Entonces, si no eres generoso Ok. por ti mismo, pues no vas a poder ser generoso ni contigo, ni con tu familia, ni con tu comunidad. Bien, yo pienso que la generosidad es algo que tengo, no porque me llegó del más allá, del Espíritu Santo solamente, ¿no? Soy generoso porque aprendí a ser generoso. Ujú, exacto. Porque disfruté con la generosidad, porque pude tener un momento, ese es lo que llaman los jesuitas muy claro, el ser para los demás. Es que el ser para los demás me hace ser como una persona, ¿no? Entonces, un poco ese proceso de yo aprendo a ser generoso, sí, y a disfrutar la generosidad, sí, y a encontrarle sentido a encontrarle sentido a ser generoso. Ese encontrarle sentido son procesos conscientes. Pero si no tienes el ejemplo en casa, porque tenemos que admitir que uno de nuestros grandes males es el egoísmo rampante, Sí. que es primero yo, luego yo y al último yo, ¿no? Los Sí. políticos son un buen ejemplo de ello. Por favor, ¿cuántos de ellos están pensando en la patria? Sí. Están pensando en sus bolsas y en sus comodidades y en sus anhelos de liderazgo y estas cosas, ¿no? Sí. Yo sí creo que el egoísmo es una manera de en la cual nosotros no, iba a decir alguna palabra extraña, nos lastimamos a nosotros mismos porque lastimamos a los demás nada más pensando en nosotros mismos. Sí creo que además no vamos a hacer algo que vaya en contra de nosotros. Si algo me produce placer, no quiero decir un placer solamente sensible, sino un placer general, incluso hasta espiritual, no lo voy a hacer. Si no encuentro placer o gozo en ser generoso, no lo voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, porque encuentro ese placer, puedo sufrir, puedo vivir un sacrificio por el otro, ¿no? Porque al final de cuentas eso me va a producir un gozo. El mejor diferente. ejemplo, el Señor Jesús, ¿no? Por ejemplo. Pero también en ese sentido, el hecho del altruismo o de la generosidad, ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? Me explico. La persona que es generosa por humanidad y porque encuentra placer en dar, porque le da una satisfacción espiritual el dar, entrega eso a una persona. Entonces ya se cumplió, digamos, el fin. El medio, pues, fue el hecho de la satisfacción personal. Pero hay aquellos que dan para que los demás vean que está dando. Es decir, su objetivo no es la generosidad, sino es el hecho de decir, miren, yo soy bueno, ¿sí? A final de cuentas, el objetivo se cumplió. Dio lo mismo que dio el otro, aunque el medio fue muy diferente. ¿Cambia? Yo creo que hay que ser consciente de eso. Sí. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? De acuerdo. ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Una pareja que acabo de platicar con una compañera que pronto se casa, ¿no? Y le hago la pregunta, oye, ¿para qué te casas? Y se asusta, casi llora, ¿no? Porque sabe por qué se va a casar, pero no es consciente como para qué proyecto tiene de vida, cuáles son las, ¿no? Sí, ¿para qué hago lo que hago? Si no soy consciente, por lo menos me acerco a eso, porque no puedo predecir el futuro, pero sí puedo decir que me estoy casando para, ¿no? Ahora, ¿no? Y ese que yo espero que haya llegado pensando. Juan, esto que tú dices, pienso mucho ahora en temas, por ejemplo, perdón por vincularlo con la política, perdónenme, Sí. pero ni modo. El tema de transparencia, el tema del medio ambiente, el tema de los datos, de los gobiernos de datos y de participación ciudadana, etcétera. Es políticamente correcto ir al tema y todos los políticos lo hacen, ¿sí? Pero realmente quieren la transparencia, realmente quieren esto. O sea,
tú no le puedes decir al otro, tú te estás equivocando. Cada quien tiene que encontrar sus errores, porque si no, pues esto se va a convertir en un juicio, pero además que parte de las creencias de alguien más. Si tú no te das cuenta de eso, o si te das cuenta y lo aceptas y lo asumes como parte de ti, pues bueno, allá tú y tus decisiones y tus consecuencias, ¿no? Es muy importante esto que tú dices, porque a eso iba mi siguiente comentario. El hecho de ver el árbol y ver el bosque. Porque de nada sirve que tú trates de hacerle ver a alguien que está mal si la persona que está mal no quiere verlo, no quiere saberlo. Y el hecho de cómo muchas personas ven únicamente el árbol, y estoy pensando en este momento en los extremos de los que son seguidores de AMLO y los que son detractores de AMLO, ¿sí? Los que únicamente ven el árbol y no ven el bosque, y se cierran completamente en decir, no, es que López Obrador es un peligro para México, o el que se encierra diciendo, no, es que López Obrador es la solución de México, y lo ven en términos de blanco y negro, pero no ven los matices de gris, es decir, lo positivo que tiene AMLO y lo negativo que también puede ser, y sobre todo la empatía, ¿no? El hecho de decir, a ver, tú difieres de mí, tenemos divergencias, lo respeto, ¿no? Pero vamos a tener empatía para ver qué es de lo que tú no estás de acuerdo conmigo. Yo puedo convencerte con fundamentos y tú convénceme a mí. Y ya a final de cuentas, juntos, vamos a ver todo el bosque y no nomás quedarnos a ver el árbol, ¿no? Luis. Ser consciente es una cosa, y tener conciencia moral es parte de ese darse cuenta. Yo sí creo que vivimos una época en donde nuestra conciencia está rota, quebrada, porque yo sé que debo de hacer eso, es mi deber en conciencia, yo lo sé y no lo hago. Está rota la conciencia, ¿no? O aquello que sé que no debo hacer, eso no lo voy a hacer, pero voy y lo hago. Es decir, ahí yo pienso que hay esa ruptura, esas grietas en la conciencia, que me puedo dar cuenta. Y a pesar de darme cuenta que estoy haciendo cosas que no debo hacer, que no estoy siendo transparente, que no estoy rindiendo cuentas adecuadamente, que lo que sea, lo estoy haciendo porque estoy aceptando esa división interna, porque me doy cuenta, lo sé. Ese es el gran... ¿qué le llamamos a esto? ¿Cinismo? ¿Cinismo social? Sí. Porque no es indiferencia, es un verdadero cinismo, ¿no? Es una conciencia rota, es dividida. Si me permiten traspolar esto, es como el diablo, ¿no? El diablo, el partido en dos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que no debo hacer y voy y lo hago. Yo creo que no. Cuando no, me doy cuenta que hay cosas que no debo hacer y las hago, digo, qué poco inteligente soy, o qué inconsciente he sido, o me doy cuenta y hago algo para resolverlo. Pero cuando lo veo roto y de todas maneras lo acepto como tal, es el verdadero demonio eso, bueno, es un cinismo. Pero es que ahí es el costo-beneficio. O sea, si lo que hiciste, a pesar de que tú piensas que no estaba bien, y de te todas está maneras dejando ganancias, ¿sí? A corto plazo, porque así somos cortoplacistas para la cuestión del placer, pues entonces ni siquiera le ves el error. A lo mejor lo que yo pensaba que estaba mal no estaba tan mal, hombre. Sí. Ahí va a haber amargura, déjame decirte. Ahí van a ser los viejos, agrios, todos, ¿por qué? Porque vivieron rota su conciencia todo el tiempo. Pues no está la felicidad ahí, vamos, ¿no? Sobre todo cuando soy consciente. Si no soy consciente, entonces sí soy... ¿Tú qué piensas, Pedro? No, pues que estaba analizando todo lo que están diciendo y la verdad es un tema bastante interesante cuando se habla entre lo que sabes y lo que haces y que no coincide, porque puedo yo saber que lo que estoy haciendo está mal, pero lo sigo haciendo mal. Ahí lo que se le llama, es un término que se llama disonancia cognitiva. Es muy elegante. Lo que yo sé y lo que... O sea, hay una incongruencia. O sea, un ruido. Sí. Y cuando hablamos también del despertar de la conciencia, pues como sociedad, todo lo que es el proceso de formación de las personas, inclusive de las nuevas generaciones, es precisamente para que anden en automático, lo que decía Luis. Y andar en automático es andar despierto, pero en forma inconsciente. Andar en automático es ya no pensar, simplemente hacer. Y entonces no te explicas el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. Simples preguntas que
La pregunta sí es simple, pero la respuesta no. Es como lo que dice Luis, ¿para qué te casas? Pues la pregunta es simple, nada más que la respuesta, pues te puedes decir realmente la verdad, porque pues lo hace la mayoría, o porque es el destino, o porque es el destino, o porque ya me tenía que casar, o porque realmente pienso ser más feliz casándome, pero realmente no le metes reflexión. Entonces, ahorita no es tan sencillo pasar de la inconsciencia a la conciencia. La gente prefiere andar zombizada y en la rutina porque puede ser para ellos más cómodo. Claro, una sociedad zombie por completo. Zombie. Bueno, vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida, son las 9:36, 12 grados. La pregunta, ¿cuál es el principal cambio individual para lograr un cambio social? Opciones: educación cívica y política, actitud positiva y propositiva, participación social, o simple y sencillamente no sé. Y Ana Salazar se comunica, dice, estoy escuchando contextos y sí es verdad, yo también veo en la colonia Vencedora muchos perros y terrenos baldíos. Ojalá GREM nos pueda ayudar. Y bueno, también en ese sentido está el comentario de Horacio Sánchez. Muy interesante el programa, felicidades, el tema es espléndido. Pero ¿qué pasa con la persona? 1, que no se da cuenta, no tiene conciencia. 2, la que sí se da cuenta, pero no hace nada. Y 3, la que sí se da cuenta y hace algo. El darse cuenta sin hacer nada es inútil. ¿Qué opinan los invitados? Luis Rey. Es poco humano. A ver, yo creo que un perro se da cuenta de algo y no hace nada, aunque lo pensó. Pero una persona que es capaz de darse cuenta y que actúa conforme a su darse cuenta, a su conciencia, puede enfocar su esfuerzo y eso lo hace más humano. En realidad nos estamos siendo autómatas, medio animalitos, no sé cómo decirlo, pero finalmente, si soy consciente. A mí un día me preguntaron, y me hicieron una pregunta a rajatabla, ¿por qué está haciendo eso, licenciado? Sí, porque lo vi, no se me ocurre otra cosa, lo vi, había que hacerlo, ¿no? Es decir, ya no puedo dejar, porque ya lo vi, pues ahí está, ya no puedo serme tonto, ¿no? Yo sí creo que por ahí son los procesos conscientes, es decir, darme cuenta, saber que ahí están y entonces hacer algo. Y ese hacer algo es muy humano. Pero eso ya es, Luis, en quien ha logrado una revolución de la conciencia, precisamente. Es decir, digamos que el punto culmen o al que debemos aspirar a llegar todos los seres humanos. Es decir, despertar, a ser consciente, pero luego actuar. Pero ¿cuántos hay que despiertan, son conscientes, pero no hacen nada? Pues sí. Ya sea por apatía, por negligencia, por flojera, por múltiples factores, pero no hace absolutamente nada. El clásico, bueno, pues ni modo, así son las cosas, no las voy a poder cambiar. Pedro. Sí, lo que pasa es que también en el que despiertes tu conciencia y no hagas nada, sigues estando todavía en calidad de bulto, en calidad de autómata. Entonces sigues estando adormilado. Entonces, porque realmente cuando empieza a despertar la conciencia sigue otro nivel que es la metaconciencia, o sea, ya es reflexionar tu realidad, reflexionar lo que te está pasando. Entonces, nos hemos olvidado lo mismo que traen ya de los niños desde que empiezan a tener uso de razón, el cuestionamiento, las preguntas. Entonces nos dejamos de hacer preguntas, inclusive filosóficas de vida, algo como decía Luis, ¿para qué me caso? ¿O por qué? ¿O para qué vivo? O ¿por qué trabajo? ¿Por qué me enojo? ¿O cuáles son mis miedos? Son preguntas que realmente la gente no está acostumbrada a hacerse porque pues teme evadir las respuestas. Porque además el sistema educativo lo que ha hecho es inhibir esas preguntas. O sea, no preguntes, tú apréndetelo y ya. O sea, toda esta etapa de memorización que tuvimos como parte de los modelos educativos no han ayudado absolutamente nada en la reflexión. Y era justo lo que yo le preguntaba hace muy poco a alguien, que le decía, ¿dónde están los chavos que a lo mejor, que igual que otras generaciones anteriores, se quedaban sentados pensando, bueno, ¿y quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué vine? O sea, ¿cuál es mi misión? ¿Que llegué por casualidad? ¿O qué es lo que voy a hacer en este mundo? No, ¿por qué? Porque ellos están acostumbrados a lo inmediato. Ni siquiera
a la planeación y a la disciplina de un quehacer que te va a permitir llegar a un determinado lugar. Déjeme pensar entonces de esta manera. Nuestra conciencia es como una gran luz que pone luz, ¿no? Y podemos enfocar en algún aspecto de nuestra vida. Estas cosas suceden naturalmente. Por ejemplo, yo me golpeo la rodilla y me duele la rodilla y estoy dando. Sin embargo, estoy viendo una película y la atracción de la película hace que me olvide del dolor de mi rodilla que me golpeé. Termina la película y vuelve otra vez a la rodilla, es decir, estoy como enfocando la conciencia, ¿no? Porque estoy atento a algo, estoy enfocado en algo y luego cambio de enfoque. Aquí mismo podemos estar platicando y yo estoy consciente de que estoy platicando frente a 3 ilustres personas que aprecio y estar asociado conmigo. Pero puedo ponerme en el lugar del que me está viendo. O puedo ponerme acá y ver cómo una cámara nos puede ver a los 3 y está la posición 3 que le llaman, ¿no? Todas estas cosas son cómo enfoco la conciencia. Yo creo que el proceso de educación tiene que ver con cómo enfoco la conciencia y cómo la voy ampliando. Ese es el verdadero proceso educativo. Exacto. La verdad, no es la memorización, no. Cuando yo descubro la historia de México y puedo ser consciente de dónde vengo, es muy diferente a nada más aprenderme los nombres y lo que hicieron, ¿no? Sino qué sentido, qué significado tiene poner luz en esa historia, en mi historia pasada, o en reconocer a mis antepasados, ¿no? Y saber que mi cultura viene de allá. Entonces tengo un proceso consciente distinto que nada más memorizar, ¿no? Yo sí creo que procesos educativos, tú estás en la academia, Pedro, has estado en eso, mucha gente tiene muy claro que enfocar la conciencia en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Se llaman materias. Geografía, historia. Son enfoques de conciencia. Sí. Hay un comentario muy interesante que nos hace llegar Lorenzo Hernández. Dice, me encanta el programa, excelente tema. Con relación a las personas que hablaban de la basura que ven afuera de su casa, lo pongo en el ejemplo del programa de ahorita. Estas señoras están conscientes de que hay basura afuera de su casa. Sin embargo, es una postura muy cómoda decir que vengan las autoridades a quitármela. Hacer conciencia y actuar querría decir, y es lo que yo les sugeriera a las señoras, organícense y salgan y ustedes hagan la limpieza para que pongan en vergüenza a las autoridades. Un ejemplo excelente de eso fue Laguna Yo Te Quiero, cuando se pusieron a limpiar la ciudad y los terrenos baldíos, aunque ya después estaban igual de sucios. Pero la conciencia sin acción no sirve de nada. Es el comentario de Lorenzo. Y la conciencia también tiene que perdurar. Porque a lo mejor yo en este momento, a lo mejor motivado por la lectura, o motivado por una película, por una plática, una charla, resulta que tengo el foco bien prendido, ¿sí? Pero conforme pasan los días y me meto en la rutina y voy sorteando los problemas de la vida y tal, pues esa luz empieza a hacerse tenue. Sí. Y entonces lo que tenía muy claro la semana pasada, ahora ya no lo tengo. Sí, dicen que la conciencia también participa en los circadianos, ultradianos y infradianos, ¿no? Que son procesos. También me duermo, ¿no? Sí. Sí creo que en estos procesos, a mí me encanta pensar siempre, darnos la oportunidad de al año hacer un retiro, darnos la oportunidad de participar en algún evento, en conversaciones que sean ricas, conscientes, de despertar, conversaciones, porque si no... Dicen que una persona medianamente culta debe leer el periódico diariamente, una revista a la semana y un libro al mes. Y esto es ilustrar, mantener, estar al tanto de los temas que hay, darle seguimiento a noticias, una buena revista, porque también leeremos cada cosa, ¿no? Un buen libro al mes. Y yo creo que una persona consciente es una persona que está en contacto con su entorno, a través de la lectura también y a través de las relaciones, de las conversaciones. Yo pienso que eso es... Miren, hay un ejercicio que me encanta. Una empresa dice, doy un día de trabajo pagado, pero tienes que prestar un servicio. Escoge el servicio que tú quieras. Ese día yo te lo pago como empresa, ¿no? Pero se organizan los colaboradores y van a hacer un servicio. Ya se los pagaron de todas maneras. Y le preguntan a la empresa, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿No? Porque somos una empresa que quiere ser consciente de lo que hablaba hace rato. Hay empresas conscientes, ¿no? Claro.
Se me hace un ejercicio bellísimo, por lo menos una vez al año, ponte a pensar en necesidades de otros, no nada más en cuestiones de trabajo, y eso lo provoca la misma empresa. Claro. En las universidades de repente hay el servicio social. El servicio social debería ser un proceso de despertar de la conciencia, ¿no? Ve a investigar dónde hay necesidades. Porque no nada más es hacer cosas. Bueno, a propósito de esto, nos dicen, actualmente está de moda, lo entre comillas, andar de altruista. Qué indignante es ver cuando esos de misiones se andan tomando selfies, aquí ayudando a los pobres con su voz de papa en la boca. Bueno, sí, ahí está. Pero se dan cuenta el juicio metido en los demás. Sí. Ya habría que voltear a vernos a nosotros mismos, aunque es necesario, ¿no? Por supuesto, porque hay alguien que te tiene que abrir a veces los ojos. Buenos días. Un comentario. Tengo 3 cuñados que son el valemadrismo al máximo. No trabajan, toman mucho y no se preocupan de nada y son bien felices. Yo no tomo, no fumo, llego de mi empleo y me salgo a hacer otros trabajos de plomería. He tenido muchos problemas familiares con mis padres, me siento solo, mi infancia fue muy dura y triste y yo no quiero que mis hijos pasen por ello. Vengo de andar vendiendo dulces en los camiones, de andar en un carrito de mulas, me mato trabajando para mi familia y aún así me preocupo por pagar mis servicios, luz, agua, gas, llevar a mi casa el pan de cada día para mi familia. Y toda esta gente floja, lo dice de otra manera, viven muy felices. Los felicito por su programa. Esto otro, buenos días, un excelente programa. Yo soy de un ejido, hace 24 años vivo en la ciudad y lo que me extrañaba mucho que la gente no se saludaba ni daba los buenos días. Y mi madre decía, si no el saludo das, estás mal. Y cuando mi madre me visitaba, veía sucio el frente de mi casa, decía, si así tienes el frente, ¿cómo tendrás el trasero? Feliz día. Jesús Gómez, tengo una inquietud, a ver si me la pueden despejar. ¿Uno educa a la conciencia o la conciencia lo educa a uno? También a ver si hay una respuesta. Pedro, ¿tienes una respuesta para Jesús? Sí, lo que pasa es que pues ahí estamos hablando también que fue primero el huevo o la gallina. Lo que sí es un hecho es que todo va sobre el proceso educacional. Ahorita nos están educando para que realmente no tengamos conciencia, para que realmente seamos unas personas que nada más hagan sin reflexionar, sin pensar. Inclusive ahorita en las empresas estamos dando preparación y capacitación a los que dirigen con un tema que le llamamos liderazgo consciente. Y un liderazgo consciente es cuando las personas que coordinan y dirigen gente ahí, que tienen gente a su cargo dentro de la organización, reflexionen, piensen, analicen todos los efectos colaterales que tienen sus acciones, sus comportamientos, sus conductas, hasta su lenguaje no nada más verbal, sino su lenguaje también corporal, y ver todos los efectos que está generando. Entonces, ahí cuando hablamos de liderazgo consciente, el líder debe estar consciente de que hay jefes que realmente desmotivan a la gente, la inhiben, inhiben inclusive su conciencia. O sea, tú no piensas, aquí el único que piensa, reflexiona, analiza, soy yo. Entonces, el liderazgo consciente te habilita precisamente para que los primeros que deben de pensar dentro de la empresa y de la organización son los que están dirigiendo, porque inclusive deben pensar que ellos mismos están generando cultura y permeando esa cultura con sus colaboradores, porque llega un momento en que tú ves a un colaborador cómo habla y habla exactamente igual como habla su jefe. Cómo grita exactamente igual como grita su jefe. Entonces, sí, yo considero que necesitamos para despertar la conciencia, pues obviamente más preparación, porque inclusive hay un libro que le recomiendo que se llama Cómo usar tu cerebro, donde habla de cómo pasar del inconsciente al consciente. Y cuando lo lees y lo analizas, oye, ¿quién nos enseñó a pasar de la inconsciencia a la conciencia? ¿Dónde nos enseñaron a reflexionar? ¿O dónde nos inhibieron? ¿Dónde nos, porque inclusive cuando uno estaba niño, pues preguntaba muchas cosas y había veces que no había ni siquiera respuestas por parte de los que te estaban dando las clases. Y después te etiquetaban porque ya no preguntes, ya nada más lo que diga es lo que vas a hacer, pero sin preguntar. Y así es como
realmente cómo usar tu cerebro. Hay otro libro que se llama Super Cerebro de Deepak Chopra, donde te invita también al despertar de la conciencia. O sea que ahorita estamos adormilados, estamos zombizados, estamos automatizados. La gente realmente vive y no sabe ni para qué vive. Trabaja y no sabe ni siquiera para qué trabaja. O sea, no ven la trascendencia. Por eso es que hay mucha gente ahorita apática, desganada. Cuando se habla de la gente que mejor prefiere evadirse. Y sí es cierto, cada vez que tú te fijas un objetivo más en la vida, le metes más complejidad a la complejidad. Eso se llama complejidad provocada. Cada vez que una persona define un objetivo más, su nivel de complejidad o su nivel de problemas aumenta. Claro. Pero la verdad es la manera en que tú te puedes desarrollar, simplemente enfrentándote a retos y a desafíos. Las personas que a lo mejor sí viven felices es porque realmente no tienen objetivos, pero realmente no hay desarrollo en ellas. Andan también como autómatas, zombizadas. ¿Quién sabe a qué le llamen felicidad, no? También. Pedro Linares, bueno, ya Pedro, la respuesta a su pregunta ya la acaba de decir ahorita su tocayo Pedro Facio. Él preguntaba, ¿hay algún ABC para aprender a despertar la conciencia? Ya Pedro habló de algunos libros que hablan precisamente sobre eso. Tenemos muchísimas más llamadas, más comentarios, felicitando al programa, al tema y a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Ya no tenemos tiempo para compartirlos. Nada más de agradecer a Pedro Facio y Luis Rey Delgado su presencia en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Nos vamos, Marcelo. Muchas gracias, pues que descansen. Por favor, piensen que la conciencia se prenda. Sí. Buen fin. Buen ¿A fin. costa de qué? Super conscientes. Pasen un Compras espléndido conscientes. fin de semana. ¡Ánimo!